Hoy es un día que la filosofía con la que enfrento la vida, que el pasado no tiene arreglo, pero sí es una referencia y sobre todo es una fuente de los esfuerzos pendientes de la vida que aún esperan su realización. Por eso el recuerdo tiene un valor. Lo que no es una guía para usted guiarse por lo que pasó ayer, pero tiene un inmenso valor el recuerdo. Un día como hoy, en 1965, murió Rafael Tomás Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, y salió herido y murió después Euclides Morillo. Y también salió herido a Mauri Germán Aristi, que fue el único que sobrevivió de las víctimas de ese día. Ese día se intentó tomar el Palacio Nacional. ¿Qué ocurría? Los norteamericanos nos pusieron un cordón en la Guerra de Abril y nos arrinconaron con el río Sama y el mar a las espaldas. Hicieron un cordón para aislar a las fuerzas constitucionalistas y para ayudar a que los reductos militares que habían sobrevivido a la derrota que sufrió el CEFA el día 27 en la batalla del Puente, esos residuos que estaban desorientados con la presencia norteamericana se restableció entonces y los yanquis activaron, cercándonos a nosotros, al núcleo básico de la dirección del movimiento, una ofensiva para liquidar y barrer en toda la parte alta de la ciudad y para contener manifestaciones de apoyo en el interior del país, fortaleciendo su autoridad sobre las guardias, que hasta ese momento eran, en el mejor de los casos, indiferentes al levantamiento o tranquilamente observándolo. Pues miren, Rafael Tomás Fernández Domínguez es un valor que uno no puede despreciar, igual que Juan Miguel Román, simplemente con mencionarlo. Rafael Tomás Fernández Domínguez fue del grupo de seguridad del presidente Juan Bosch. Y él venía de una educación familiar terrible, porque su padre fue uno de los jerarcas del trujillismo, Ludovino Fernández, uno de los jerarcas del trujillismo de más poder en toda la época. Fue ese padre de él que fusiló en el Estadio Cibao a los autores de un atraco a un banco de Santiago que encabezaron en 1956 un grupo al frente del cual estaba Eudes Maldonado. Ellos asaltaron el banco, se llevaron un dinero, fueron descubiertos, llevados a los tribunales, y en el Tribunal Formal de Santiago lo condenaron a 30 años de trabajos públicos. Y al otro día de esa condena, el jefe militar de la región, que era Ludovino Fernández, lo fue a buscar para que comenzara a cumplir su pena de trabajo público, llevándolo al Estadio Cibao. Y en el Estadio Cibao, cuando lo llevó allá, lo anunció, había mucha gente esperando el inicio de la ejecución de esa pena. ¿Y saben lo que pasó? Lo pusieron contra la pared y lo fusilaron a todos. Entonces, Ludovino era una autoridad netamente compenetrada con esa actitud abusiva de lo que fue el abuso de la dictadura de Trujillo. Y Rafael Tomás se crió en esa casa. Y aunque su papá no quería que él fuera militar, él entró con 19 años al ejército como raso. Fue a la escuela de cadetes y ganó un ascenso independientemente de eso, que permitió que en 1965 él fuera coronel, porque lo había sido en el 63 y en nombre de su cargo lo pusieron al frente de la seguridad personal del presidente. Y estando al lado de Bosch, él se compenetró con la esencia de aquella constitución que sigue siendo la más avanzada constitución de toda la historia dominicana, la de 1963. Hizo una gran amistad con el presidente, y cuando los militares producen el golpe de Estado que obliga a salir a Bosch del país, Fernández Domínguez, que había estado a su lado, se sintió a sí mismo como el continuador de la obra que Bosch no pudo echar hacia adelante. Y él formó un equipo de 12 oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Aviación, 12 miembros
que eran oficiales, para que se comprometieran a seguir con las ideas de Bosch y a organizar un movimiento interno en las propias Fuerzas Armadas que tuviese capacidad para recurrir en algún momento a imponer la restauración de un presidente que se había dado al pueblo y que además en su limitada ejecutoria de 7 meses no había dado un solo motivo para el tratamiento de que fue objeto de parte de los guardias intolerantes que en esa época dieron el golpe de Estado. Pues ese hombre que motivó la creación del núcleo básico de los 12 oficiales fue ubicado precisamente por la gente de seguridad y sacado del país. Lo enviaron a Chile, a otras partes como diplomático, y él, cuando explotó la guerra, que fue la continuación del trabajo que él hizo, de que lo que hacían esos 12 conspiradores se convirtió en un grito en 1965, el 24 de abril, en el campamento del kilómetro 25 de la Duarte, comenzando lo que fue la guerra de abril. Él vino y se mudó a Puerto Rico, donde estaba Juan Bosch. Juan Bosch estaba en Puerto Rico. Y frente al hecho de ver desenvolverse la guerra como estaba, él buscó la manera, y dicen que Bosch habló con los norteamericanos para que permitieran que él viniera al país, supuestamente a propiciar una corriente de opinión que facilitara un entendimiento y le pusiera fin a la guerra. Entonces yo le conocí cuando él llegó, 4 días antes del 19, el 15 de mayo, a la capital. Un hombre humilde, sencillo. Cuando fui a verlo, invitado por Camaño al lugar donde estaba el campamento oficial de los constitucionalistas, lo encontré sentado en el suelo. No te pares. Y yo lo que hice fue sentarme al lado de él para hablar con la naturalidad que inspiraba a aquel muchacho, que no tenía ninguno de los gestos naturales que crea a veces la cuestión militar. Tenía 30 años de edad. Y cuando él llega, se pone de acuerdo, Camaño discutiendo con el equipo que funcionábamos como una especie de núcleo básico de la dirección política, acerca de que era urgente que el país recuperara el Palacio Nacional, porque el palacio estaba en la zona constitucionalista y la gente creía que era una formalidad el problema de poder ocuparlo, pero ya los yanquis tenían en el país 3 semanas y habían organizado alrededor del palacio, aunque quedaba en esta zona, una ubicación de fuerzas inmensas no prevista ni conocida por nosotros. Y es así como se organiza la toma del palacio. Y al mismo tiempo se estaba desarrollando en la parte alta una batalla que liquidaba la resistencia de la gente. Y cuando nos reunimos el día antes de la acción, se decide que Juan Miguel Román, que era junto conmigo los 2 responsables militares de la dirección del 14 de junio, yo he dicho que el 14 estaba tan dividido en aquella ocasión que no pudimos ponernos de acuerdo con uno y tuvimos que aceptar 2 personas, representando una de cada 2 de los grupos que existían, y que a mi iniciativa tenían que ser 2 personas que, aún siendo de grupos distintos, se llevaran bien, y que eso nada más era posible con Juan Miguel y conmigo, y en función de eso nos reconocieron a los 2 como jefes militares del 14 de junio. Juan Miguel y yo éramos hermanos, vivíamos juntos en la guerra y trabajábamos de mutuo acuerdo, forzando la unidad interna del 14 y estimulando la unidad nacional que había que propiciar para la guerra. Pues ese día en la noche se decide que al mismo tiempo que se piense en el palacio, había que pensar en la zona norte, porque estaban barriendo a la zona norte. Y para ir a la zona norte había que pasar por el control de Estados Unidos, que tenía el cerco. Y por eso había que establecer uno de nosotros que fuera de aquel lado. Y el único que tenía más o menos la característica de la gente, un morenito de mediano tamaño, que podía pasar inadvertido por el control de los yanquis, era yo. Y deciden que yo vaya a la parte norte al otro día, cuando Juan Miguel
y Fernández Domínguez iban a conducir el asalto del palacio. Estuvimos hasta tarde en la noche. Yo salí temprano para la zona norte, pero la ofensiva ese día barrió con todo y tuvimos que regresar en la tarde. Yo regresé a tiempo como para encontrarme con Juan Miguel Román frente a la puerta del Conde. Y él decirme, no tenemos ninguna retaguardia, todas las fuerzas las hemos organizado para ir para el palacio. Y me pidió que fuera a ver cómo le preparaba un poco la resistencia de la parte atrás. Juan Miguel Román y Fernández Domínguez en la operación se encontraron con un hecho, que el cerco norteamericano había organizado unidades que inmediatamente se puso en evidencia el ataque al palacio, comenzaron a operar y fueron esas unidades de las fuerzas de ocupación norteamericana que tumbaron a Juan Miguel Román y a Fernández Domínguez, que juntos corrieron y cayeron uno sobre el otro en el suelo muerto. También fue herido, lo he dicho, Euclides Morillo, que moriría unos días después, y también fue herido en la parte atrás de los glúteos el joven Amaury Germán. Con esas víctimas y otros que también alcanzaron las tropas norteamericanas, nosotros tuvimos que aceptar la derrota en la toma de Palacio. E incluso Ilio Capozzi, un técnico que era del cuerpo de las ranas y que estaba con la unidad del trabajo, llegó casi a la puerta del palacio, a la calle México, frente al palacio, y ahí murió también acribillado. Entonces, un día como hoy, yo no puedo dejarlo pasar sin hacer referencia a estos acontecimientos y sin expresar el inmenso respeto que siempre tuve por Fernández Domínguez y por Juan Miguel, porque fueron dos combatientes distinguidos que no tuvieron nunca objeción, que no evadieron ninguna acción independientemente de los riesgos, y que yo creo que ahora, 56 años después, vale la pena que los recordemos como dos modelos ejemplares de la lucha por una democracia que aún no ha alcanzado el nivel que ellos soñaron y que les motivó a una acción frente al propio Palacio Nacional. Gracias, Isidro.